Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron este fin de semana en Aruba. Exprodesk nos invita a su Aruba Showcase Event. A la cárcel fue enviado el padrastro del niño que apareció sin vida en Cundinamarca, en Colombia. Migrantes en los Estados Unidos venden su sangre y su plasma para conseguir dinero para comer. Así son las calcomanías de óxido que le pegan a los autos de lujo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes como siempre que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y que tengan una semana cargadísima de muchas bendiciones. Esta semana que tendremos muy seguramente muchas actividades en conmemoración al Día del Himno y la Bandera, que es la próxima semana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes y también accidentes que ocurrieron en nuestra isla durante el fin de semana. El cuerpo policial siempre tiene que ir a cubrir los diferentes incidentes que ocurren. Recientemente, la patrulla le dio la señal a un conductor de un Nissan March para que se detuviera porque estaba haciendo unos movimientos sospechosos. Sin embargo, el conductor decidió darle gasolina a su vehículo, acelerarlo y por ese motivo las autoridades tuvieron que prender su sirena en el área de paradera e irse detrás de él. El conductor levantó aún más la velocidad y allí entró al barrio de Núñez. Después entró al curar de una vivienda y terminó allí en un árbol conocido como Cuiji. Allí, según lo que explicaron, algunos chavalitos se encontraban en el vehículo e intentaron esconderse en el monte. La policía empezó a buscarlos, sin embargo no obtuvo resultado. Tomaron este vehículo Nissan March en embargo, mientras que el responsable, el dueño del vehículo, se aparece en la guarda y de esta forma responde por los actos. En otro hecho, en la rotonda de Sabana Blanco, a la altura de la bomba de gasolina, ocurrió un accidente entre un Honda Fit y un Mazda SUV. Debido al impacto, una dama que venía en el Honda resultó levemente herida. Al parecer, la falta de preferencia jugó un rol importante en este accidente. El personal de Road Service se presentó y constató que la dama tenía algunas heridas y por ese motivo llamaron a la ambulancia. La policía de tráfico también se presentó y tomó toda la investigación. Los paramédicos controlaron allí en la víctima, le quedaron dando algún consejo y después de un rato allí la situación se calmó. Cambiando de tema, hay una problemática social que se ha venido registrando no solamente en las calles de la calle principal, pero también en el área de San Nicolás, y es la problemática con la destrucción que están causando habitantes de la calle. Sabemos que a pesar de que hay diferentes proyectos donde ellos sabemos que reciben ayuda, sin embargo, hay algunos de ellos que están cometiendo estos hechos vandálicos. Hay preocupación por parte de los comerciantes, no solamente en el centro de ciudad, pero también en el área de San Nicolás, y es por la presencia de habitantes de la calle que lamentablemente están ocasionando daños a sus predios, están rompiendo los vidrios, ventanas, vitrinas y demás, y esto le está generando un gasto extra a los comerciantes. Por ejemplo, en la calle principal hay algunos de ellos que, bien sea de pronto en su estado por consumo, llegan a algunos lugares establecidos y los rompen para poderse llevar algunas prendas, zapatos y demás que hay en el interior de los comercios. Pero también, por ejemplo, en San Nicolás hay un habitante de calle que tiene aterrorizados también a los habitantes de este sector, en especial, por ejemplo, quienes se encuentran allí en la parte de promenade, las galerías y demás. Pues según lo que han indicado, no solamente es que ingresan de pronto a robar, pero lo más importante es que le están generando un daño a los comerciantes. Los ladrones, que también se conocen como habitantes de la calle, son personas que consumen vicio y que lamentablemente lo hacen para poder cubrir las necesidades tanto de drogas y alcohol. Sin embargo, ellos utilizan diferentes objetos, entre ellos palos, piedras, ladrillos y demás, y le están causando un gran daño a estos habitantes. Se espera que ya puedan no solamente parar con este fenómeno, pero que también las autoridades concernientes puedan de esta manera llegar y tratar de mediar para que esto no los siga afectando.
Este próximo viernes 15 de marzo nos alistamos para el tremendo Aruba Showcase Event que ha sido patrocinado por Exprodes, quien nos dio una información sobre lo que se va a desarrollar y cómo también allí la comunidad podrá ingresar totalmente gratis al Sun Plaza durante este día. Lo mejor es que van a poder conocer diferentes productos de alta, no solamente calidad, pero también de tipo exportación. Bueno, desde aquí estamos haciendo una invitación a todo el pueblo de Aruba que vengan a celebrar con nosotros. Empezamos este viernes de 6:30 a las 9 de la noche con el evento que se va a titular Aruba Showcase Event, que vamos a promocionar diferentes productos hechos acá en Aruba, pero para deleitar al público vamos a tener también Infusion. Todas las personas que quieran bailar, tenemos pista de baile también, o sea, todo el mundo está más que bienvenidos a celebrar con nosotros este viernes aquí en Sun Plaza y conocer más de lo que producimos acá en Aruba. Completamente gratis, todo el mundo puede venir. El viernes vamos a lanzar la página Aruba Showcase. Eso significa que van a poder ver todos los productos que se producen acá en Aruba, porque muchas personas no saben que tenemos productos de alta calidad que están produciendo aquí en Aruba, que ya están exportando y que tienen también potencial, otros que tienen potencial para exportar. Entonces, la idea de la página de Aruba Showcase es para promover y exhibir esos productos en una parte donde se puede ver todo lo que se produce acá en Aruba. Por ejemplo, aquí producimos bebidas alcohólicas, tequila, ron y con agua de nuestro mar. O sea, y muchas personas saben eso, pero también producimos licores, diferentes vinos, pero de bijutería, de joyas. También tenemos línea de traje de baños producidos acá en Aruba. Tenemos de cosmética, o sea, una variación muy grande. Entonces, por eso le invitamos a todos que vengan a conocer todo lo que está produciendo. Bueno, no todos van a estar presentes, pero sí una representación grande de lo que se produce ahorita en Aruba. Si cualquiera de nuestro negocio local quiere participar, es completamente gratis. Para estar en la página web de Aruba Showcase, tiene que cumplir con 2 criterios principales. El primero es que tiene que estar inscrito, o sea, tiene que ser un negocio formal. El segundo criterio es que su producto tiene que cumplir con criterios para ser considerado producto original de Aruba. ¿Cómo es considerado? ¿Qué son los criterios? Primero, tiene que ser un producto hecho completamente en Aruba, con materia prima, todo en Aruba. Eso automáticamente es un producto considerado producto original hecho en Aruba. Pero la segunda opción es que la materia prima esté importado desde afuera, pero hay suficiente transformación que se puede considerar como producto original de Aruba. O sea, eso no significa que si quizás toda la materia prima está importada, pero es suficientemente transformado, también puede cumplir con ese criterio. Invitamos a todo el pueblo de Aruba, están más que bienvenidos a asistir este viernes a Sun Plaza. Sun Plaza queda detrás de Lee & Sons, de 6:30 a 9 de la noche, entrada completamente gratis. Lo esperamos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Fusagasugá, en Colombia, porque en las últimas horas se le imputaron los cargos al padrastro del niño Jerónimo de apenas 3 añitos de edad, que lamentablemente fue encontrado sin vida. Pues ya las autoridades, después de haber hecho toda la investigación y de recopilar la información, dictaminaron que el principal sospechoso es su padrastro. Esta velatón adelantada por los habitantes de Fusagasugá, Cundinamarca, da cuenta del rechazo generalizado y el dolor por la pérdida de Jerónimo Angulo, el niño de 3 años de edad asesinado, según la Fiscalía, a manos de su padrastro. En una audiencia que se extendió por cerca de 6 horas y que se realizó a puerta cerrada, la Fiscalía imputó a Giovanni Andrés Díaz 3 delitos: homicidio agravado, acceso carnal violento y tortura. El ente investigador señaló que este hombre no solo acabó con la vida del niño, sino que realizó todo tipo de vejámenes.
De acuerdo con el material probatorio y el dictamen de medicina legal, el cuerpo del niño tenía signos de violencia y aparentemente señales de abuso sexual. Asimismo, hay indicios de que el niño habría sido objeto de maltrato físico de manera reiterada. El recuento para dar con la captura del señalado responsable partió de los testimonios y de videos como este, revelado por Noticias Caracol, que en medio de la judicialización fue clave, donde hubo un seguimiento minuto a minuto de los pasos seguidos por Giovanni Díaz. Sobre el maltrato al que era sometido el niño, esta semana familiares del menor de edad narraron las señales que dejaba esta situación. Yo lo vi como raro porque cuando le estaban desculcando allá, yo lo vi como le digo, la voz, como que, yo no sé, como nervioso, exacto, nervioso. Dije yo, hola, pero ¿por qué está como nervioso? Y él era como, yo no sé, como una cosa rara. Yo no sé si la policía se daría cuenta, pero yo sí me di cuenta en ese instante. Giovanni Andrés Díaz no aceptó cargos, sin embargo, por tratarse de delitos cometidos a un menor de edad, no tendrá ningún tipo de rebaja en caso de ser declarado culpable por la justicia. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en las últimas horas en Paraguay, al parecer por una pelea que tuvieron adultos. Allí uno de ellos se va del lugar, como se ve en las cámaras de seguridad. Después ingresa con su vehículo a toda velocidad y afecta a las personas que estaban allí departiendo. Advertimos que las imágenes son fuertes. En horas de la madrugada de este domingo se registró un altercado en una bodega ubicada en la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera. Un hombre que llegó a bordo de una camioneta de color rojo mantuvo una discusión con el propietario de una bodega por varios minutos, hasta que finalmente se retiró. En la misma vereda donde está ubicado el acceso a la bodega se encontraban varias personas consumiendo alimentos y bebidas, cuando en un momento dado el hombre de la camioneta de color rojo volvió y, como se observa en imágenes de cámara de seguridad, impactó de forma intencional primero contra varias motocicletas estacionadas y luego contra las personas que estaban en la vereda. Tras el impacto se ve como el conductor salió de la cabina y huyó del lugar, dejando a varias personas heridas y cuantiosos daños materiales como motocicletas, mesas y sillas, así también la estructura de la vivienda y parte de la bodega. La policía identificó al conductor de la camioneta como Jorge Galeano Gómez, que ya está siendo buscado. En Chicago, en los Estados Unidos, algunos inmigrantes que siguen llegando y que de pronto no consiguen un estatus legal o no consiguen su documentación para poder trabajar, pues ven la situación bastante difícil para poder conseguir dinero. Muchos de ellos, según lo que han indicado, han vendido su sangre como donantes, pero también, según las declaraciones, están vendiendo el plasma, así como lo dice La Voz de América. Todos los días, temprano en la mañana, inmigrantes en busca de asilo hacen fila en las afueras de bancos de sangre en Chicago para poder vender su plasma. $100 no te va. Esta inmigrante, quien nos pidió ocultar su rostro para entrevistarla, llegó recientemente a la ciudad con su hija y dice que ya vendió su plasma 2 veces porque no tiene otra opción. No tenía dinero para comprar comida. Estaba pelado. Y entonces, bueno, pues escuché sobre esa opción que ya varios compañeros de aquí de los refugios han ido, y escuché y pregunté y averigüé y pues me trasladé hasta el lugar y doné mi plasma. El plasma es el componente líquido de la sangre en el que flotan glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Donarlo con mucha frecuencia puede afectar el organismo. Todos los inmigrantes entrevistados para este reportaje dijeron que lo hacen porque no pueden trabajar legalmente. En su caso en particular, ¿qué la obligó a venir acá? La necesidad de no poder trabajar. Aún no tengo permiso de trabajo. ¿Y usted ya donó anteriormente? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Debido a la ley de privacidad médica conocida como HIPAA, es difícil determinar el número de inmigrantes que están donando su plasma. Sin embargo, residentes de refugios nos dicen que ese número está creciendo exponencialmente y que son cientos, quizá miles de personas que lo hacen para ganar algo de dinero. Hay como alrededor de unos 8 albergues que conozco que hay personas que están yendo a donar su plasma. Muchos otros inmigrantes optan también por vender su sangre. O sea, son los 7 tubitos de sangre y te pagan $75. Por el plasma, los donantes reciben en promedio $100 por sesión.
Cambiando de tema, la inflación y la situación económica en nuestro país vecino Venezuela, pues sabemos que es bien preocupante. Y no solamente debido a que los ciudadanos pues tienen que buscar su diario vivir, pero también por las personas que están trabajando en diferentes, digamos por ejemplo, personas que trabajan en la mecánica. A pesar de que ellos indican que hacen un excelente trabajo, sin embargo sabemos que lo que son piezas, llantas y demás están a un alto costo. Alexander Caraballo decidió estudiar mecánica hace muchos años y hoy se ha convertido en un héroe para quienes no cuentan con suficientes recursos para reparar un vehículo. Su taller, al aire libre en una zona popular de Caracas, da cuenta de lo imprescindible de su oficio, pero también de la situación del sector y habla de los costos de las reparaciones. Aquí conmigo, $200. $200 sale reparar este motor. Ya un taller oficial debe estar por $600, $800. La reparación, mano de obra, o sea, sin repuestos, sin nada. Como este, existen otros espacios en las calles. Pequeños y grandes arreglos se realizan en plena vía, igual como si de un taller formal se tratara. Los usuarios explican por qué acuden a ellos. Yo le estoy colocándoles las gomas a las puertas. El metro de goma sale en $10 aproximadamente, mientras que en un taller te puede salir como en 25 o algo así. Es el mismo trabajo. Yo vine a reparar lo que sube el mecanismo del vidrio, ¿no? Vine a repararlo. Yo no sé cuánto me va a costar, pero seguro que es más barato que cualquier otra parte. Encontrar repuestos de calidad también se hace cuesta arriba. Algunos mecánicos acuden a las redes sociales, pero desde la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Autopartes explican que, además de esa dificultad, hay otras por superar. Y nos devolvemos para Colombia porque este fin de semana una de las actrices más reconocidas de este país, como lo es Luli Boza, lamentablemente perdió su hijo en la batalla, pues Ángelo, quien durante toda su vida tuvo diferentes complicaciones frente a su salud, lamentablemente y por una virosis falleció. Todo el señalamiento, el juicio. Luli Boza no solo es reconocida por ser una de las actrices más destacadas en el país, también por su fortaleza y berraquera. Eso lo demostró durante años tras batallar junto a su hijo menor Ángelo contra una enfermedad degenerativa que afectaba a todos sus músculos, dificultando cada vez más su movilidad. Pero para Luli nada fue impedimento, a pesar de su constante lucha contra la EPS para recibir los medicamentos de su hijo y las dificultades que pudo traer este proceso. Ella nunca se rindió y por el contrario siempre fue un ejemplo de superación, una mujer fuerte que luchó hasta el último día por su hijo. Por años Luli Boza compartió el proceso del estado de salud de Ángelo, un joven apasionado por la actuación, el arte, el dibujo, el cine y el baile, quien en los últimos días luchaba contra una virosis que se complicó y lamentablemente apagó su vida. Oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Mi Ángelo se me fue. Las redes sociales de Luli se llenaron de mensajes de amor y apoyo por parte de sus colegas, amigos y seguidores. Ahora sí debe estar corriendo y caminando en el cielo, ya que aquí en la tierra no lo podía hacer. Y desde allá te va a cuidar. Él ahora a ti, tú lo cuidaste durante muchísimos años. Ángelo está contigo, te va a cuidar toda la vida. Le pusiste el mejor nombre que hayas podido ponerle a tu nene, Ángelo, Ángel. Y siéntete tranquila porque fuiste una super mamá, le dedicaste toda tu vida, fuiste una leona. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la retinopatía diabética. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota connection non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita.
Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como é que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince para mãe. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Mito wabo otro simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tita me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben de lo que trata el término retinopatía diabética y cómo esto podría afectar siendo una enfermedad que no tiene ningún tipo de síntoma y que también podría afectar nuestra parte visual? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La neuropatía diabética es una de las complicaciones de la diabetes que afecta nuestra visión, causando daño a los vasos sanguíneos del tejido que se encuentra en la retina. Como pasa con otras condiciones, al principio no presenta síntomas. Empiezan a avanzar, ¿verdad? O a entrar en esa etapa un poquito más adelantadas de la condición, que presentan con visión borrosa, pueden tener dificultad para guiar en la noche, pueden tener distorsión de la visión, los colores se pueden ver un poquito alterados, pueden observar pues, muchos flotadores o como le llaman, ¿verdad? A veces como telarañita en la visión, hasta en los estadios más avanzados, que entonces sí pueden llegar a perder la visión completamente. Una vez se pierde la visión, no hay vuelta atrás. Tanto los que padecen de diabetes tipo 1 o 2 pueden desarrollarla. Hay unos factores de riesgo. Diabéticos que no tienen un control adecuado de su condición están a riesgo de, ¿verdad?, eventualmente perder la visión por la retinopatía diabética. Muchos de los factores de riesgo para la progresión que se han identificado pues vendría siendo la presión arterial elevada, la obesidad y de igual forma, ¿verdad?, un estilo de vida sedentario, una mala nutrición y todas esas cositas son, ¿verdad?, eventualmente son las que aportan a que la retinopatía vaya avanzando. Por ello, una vez se da el diagnóstico de diabetes, es de suma importancia acudir al oftalmólogo periódicamente. Sorpresivamente, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes diabéticos, al momento de hacerse el diagnóstico, no presentan, ¿verdad?, ningún tipo de síntomas, pero sí ya tienen algún tipo de retinopatía. Por eso es que es tan importante estos exámenes de cernimiento para poder pues, atacar cualquier cambio que haya temprano antes de que lleve a la ceguera. ¿Está bien? Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Brasil, como un hombre se salvó de milagro al escapar y también por maniobrar en una corriente de agua. Un impresionante momento quedó capturado en video. Una camioneta blanca logra escapar milagrosamente de ser arrastrada por un desbordamiento de agua. En las imágenes se observa cómo el intentor allí intenta adelantarse en el agua en su primer intento, sin embargo no lo logra. Después, lejos de rendirse, decide intentarlo nuevamente y acelera con determinación, logrando pasar sin sufrir daños graves en el accidente. A pesar de que el agua rozó ligeramente la parte inferior del vehículo,
Las personas que comentaron en el video expresaron su asombro por la increíble hazaña del conductor, comparándolo con el protagonista de la película Rápido y Furioso, conocido por sus habilidades al volante. Aunque el lugar exacto del suceso no ha sido confirmado, se podría decir que es Minas Gerais, en Brasil. El impresionante incidente ha dejado a muchos sin palabras. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y nos vamos hasta China, en donde allí las personas utilizan calcomanías como óxido para colocárselas a los vehículos de lujo. Sabemos que en cualquier país lo que hacen es tratar de pulir esta pintura para poder quitar las manchas de óxido. En China, sin embargo, les colocan como calcomanía. Una usuaria de TikTok dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir un video que muestra un auto de lujo con una peculiaridad allí. Con la pregunta teórica, ¿cómo es la gente de plata en China? La creadora de contenido inició con un intrigante clip que capturó la atención. En las imágenes se revela un Tesla blanco aparentemente nuevo, pero con un aspecto algo desconcertante. Calcomanías de manchas de óxido que simulan la apariencia de un coche viejo. La chapa del vehículo parece estar afectada por el paso del tiempo, creando una apariencia de desgaste y decadencia en el vehículo de alta gama. Cosas de gente con plata, reafirmó la autora del video, en la descripción con un tono sarcástico mientras enfoca el curioso detalle. Ayer el video ganó una sorprendente popularidad en la plataforma, acumulando más de 2 millones de me gusta. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. Ingresa hoy mismo a www.airportaruba.com y conoce un mundo de posibilidades para recorrer. Con más de 30 rutas directas, el aeropuerto de Aruba nos brinda la posibilidad de conocer nuevos destinos. Asimismo, podrán ver toda la información sobre la llegada o salida de los vuelos y también anuncio de nuevas rutas. El aeropuerto de Aruba, la puerta a la felicidad. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y lo que muchos nos preguntamos es cómo viajan nuestras mascoticas al momento en que se van en los aviones. Pues un video lo demuestra cómo son tratados, pero también la cabina que ellos utilizan. Para millones de personas en el mundo, abordar un avión es una de las cuestiones más placenteras que pueden existir, ya que el hecho de llegar en poco tiempo a cualquier lugar les resulta emocionante. Sin embargo, muchos no piensan lo mismo cuando deben llevar a sus perros o su mascota de compañía, que no son calificadas como de apoyo emocional, pues se quejan por las condiciones en las que las aerolíneas las tratan, ya que deben ir todo el tiempo en un huacal. Al respecto, un trabajador de un aeropuerto grabó un video con el fin de mostrar la manera en la que viajan los perros y así desmitificar las ciertas críticas. El usuario de TikTok afirmó que es seguro el método utilizado para transportar a las mascotas. El empleado comentó que las mascoticas son ubicadas en un área totalmente presurizada para garantizar su bienestar durante el trayecto, aunque eso no tranquilizó a los dueños de este tipo de animales, quienes no ven con buenos ojos la manera en la que viajan las mascotas. ¿Cómo pueden dejarlo allá atrás? Las imágenes compartidas por el hombre también muestran al personal del aeropuerto transportando el huacal para perros mediante un carro especial que se conduce hasta la aeronave, donde es colocada en una banda giratoria para su ascenso a la cabina designada. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.